Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daisy Gallardo y esta noche tenemos otro espacio para estudiar y meditar la palabra, para aprender en el Espíritu y hacer que esa semilla que hoy se ha depositado en nuestro corazón crezca y dé mucho fruto. Así que te invito a que allí donde estés cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que nos fortalezca, Señor, para obedecer lo que hoy nos vas a enseñar, amado Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta noche vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Dice así: Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Me disculparán que todavía tengo efectos de la gripa. Sin embargo, entremos en materia esta noche. Este contexto viene textos atrás donde Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló el Señor. Y después de eso, Jesús continúa hablando, después de haberse revelado como el Mesías, diciendo que era necesario, que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho, sufrir, ¿cierto? Hasta ser muerto. Pero lo más importante es que dice hasta resucitar al tercer día. Tal vez esta mala noticia estaba sorprendiendo a los discípulos porque acaban de descubrir que Jesús era el Mesías. Pero acto seguido descubren que ese Mesías va a morir, ¿cierto? Y ese gran hecho del anunciar ese sufrimiento de Jesús era necesario, como lo dice en otra versión de la Biblia que dice, es necesario que yo vaya. Esto quiere decir que no es algo que se pueda evadir. Pero esto era tan necesario por dos cosas, porque la muerte de Jesús fue el más grande ejemplo del pecado del hombre contra Dios. Y fue tan grande que fue necesario que Jesús muriera, porque al mismo tiempo fue la expresión más grande del amor de Dios hacia el hombre. Dios. Siempre hemos hablado en mis audios de Dios Todopoderoso, el soberano, el dueño de todo, del universo, el dueño del mundo en el que nosotros vivimos. Decide venir a ese mundo que Él creó,
despojarse de su condición de hombre y de su condición de Dios, perdón, y no solo fue suficiente, sino que le era necesario morir como un ser humano, y tal vez de la peor manera, porque tuvo mucho sufrimiento ahí. Y Pedro, tal vez con su buena intención, ¿cierto?, en su afán, reacciona, y lo primero que le dice es: no, Señor, pues que ojalá esto no nos acontezca, ¿cómo se te ocurre? Pero Jesús descubre que quien estaba hablando no era Pedro, sino que había un propósito de Satanás detrás de Pedro, en esa expresión, en desanimarlo de su ministerio en la cruz y de su propósito, que era morir por nosotros. Y por eso Jesús reacciona reprendiendo a Pedro, pero realmente era lo que estaba detrás de Pedro, porque no permitiría que su propósito no tuviera éxito. Esto realmente nos enseña muchas cosas, y una de ellas es que al reprender a Pedro, lo que le está diciendo es: Pedro, en lugar de estar delante de mí, porque Pedro se toma pues como la autoridad de decirle: Jesús, ¿cómo se te ocurre? Lo que está tratando de enseñarnos Jesús es que en lugar de estar delante de él, debemos de seguirlo de la misma manera. Y es el lugar de nosotros seguir a Jesús de la manera que Dios lo escoja, y no tratar de guiarnos en la manera en que nos gustaría que fuera. ¡Wow! El domingo en la prédica de la pastora lo aprendíamos. A veces soltar el control implica sujetarnos a la voluntad de Dios, sujetarlos a la incertidumbre del futuro, pero también es sujetarnos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y a veces en nuestra humana sabiduría oramos, pero sugerimos a Dios: Señor, hazlo así, por este lado. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos en los que Jesús y Dios se mueve de maneras absurdas, cosas que uno diría: Señor, es increíble, como poner a marchar a un pueblo 7 días y gritando hacer caer unos muros. Pero cada ejemplo de estos, o el milagro cuando Jesús con barro en los ojos de un ciego lo sana, el objetivo de cada de estos episodios es recordarnos de quién es el que está al control, quién es el Dios Todopoderoso, el dueño de nuestra vida y el dueño de la manera en que nosotros debemos de vivir. Lo otro que Jesús le dice a Pedro es: no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es una manera tan común de pensar, pero tan contraria a lo que nos dice la Biblia. Nuestra humanidad todos los días nos dice: levántate, esfuérzate, trabaja, camina, haz, decide, toma el control. Pero cuando te acercas a la Biblia te dice: no te creas sabio en tu propia opinión. Pon tus planes en Dios. Pon tu mirada en el cielo. Pon tu mirada, busca las cosas de arriba. Pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. La Biblia constantemente nos está llevando a que nuestra mente sea enfocada en Dios, en las cosas de Él, porque es tan fácil en nuestra naturaleza orar en un minuto y decir: Señor, hazlo como tú quieras, y terminar esa oración, y al otro minuto comenzar en nuestras fuerzas por tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, Pedro, lo que pasó ahí es que simplemente dejó poner su pensamiento en las cosas de los hombres, en la perspectiva humana. Y claro, si lo vemos desde la perspectiva humana, ninguno de nosotros hubiese querido que Jesús, ese Mesías, ese Salvador que me acaban de decir esa noticia tan buena, quisiese que esa persona se muriera. Sin embargo, la Biblia también nos dice que los caminos de Dios son tan altos,
tan opuestos y tan diferentes a los nuestros, que por eso es nuestro deber orar, leer la palabra para conocer cuál es su voluntad. Lo otro importante que resaltamos en este texto es que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esto realmente no es fácil, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la cruz no se trata de autopromoción o autoafirmación. La persona cargando la cruz sabe que no se puede salvar a sí misma. La cruz es morir, así de sencillo. Y ese negarnos, ese morir a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, es una tarea diaria y ardua que debemos hacer, porque no es fácil, porque nuestra naturaleza insiste en primero yo, segundo yo, primero mi dignidad, segundo mi orgullo, primero mi bienestar, ¿cierto? Pero si vemos la palabra es todo lo contrario. El negarnos a sí mismo es negarnos y rendirnos nuestro ser a Dios y determinar obedecer su voluntad. Pase lo que pase, nos guste o no nos guste, es la voluntad del Señor. Ahora bien, la naturaleza humana quiere complacerse a sí misma y no negarse a sí mismo. El morir a sí mismo siempre es terrible. Y si esperamos que sea una experiencia leve y placentera, seremos desilusionados frecuentemente. El morir a sí mismo es un mandato radical de la vida cristiana. El tomar tu cruz significa una cosa: vas a morir. Pero hay esperanza. Tu esperanza es el poder de la resurrección. Y finalmente Jesús termina este texto haciendo preguntas para que hoy meditemos, porque dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Esto qué quiere decir? Aunque Jesús nos está llamando a morir, dice que el que pierda su vida la hallará. Nunca viviremos hasta que caminemos en ese morir diariamente. No podemos obtener la vida de la resurrección sin morir primero. Es como esa semilla que se siembra, pero esta semilla debe morir en tierra y no queda ahí. Por el contrario, es necesario que ella muera para que a través de ella nazca una planta, crezca y se convierta en un gran árbol y dé fruto. Eso mismo pasa con nosotros. Otra pregunta que nos aparece ahí es: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Evadir el caminar tomando la cruz significa que tal vez podamos ganar todo el mundo. Puede ser exitoso, tener dinero, tener fama, todo lo que tú anheles en esta vida, pero puedes finalmente terminar perdiéndolo todo, como aquella parábola de aquel rico que se acuesta pensando cómo almacenar sus riquezas, y ese día viene un ángel y le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y a veces nos dedicamos tanto a alimentar nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestro cuerpo, nuestro intelecto, todo lo que sea, menos nuestro espíritu. Y no nos preparamos para el momento en que debamos de morir y estar con el Señor. Asombrosamente, las personas que viven tomando su cruz y siguiendo a Jesús son las que son realmente felices.
darle nuestras vidas a Jesús por completo y vivir como personas que ponen a otras personas en el centro no nos quita de nuestras vidas. Por el contrario, nos añade. El caminar con Jesús no significa una vida de muerte y de cruces. También significa una vida de poder y de gloria del reino de Dios. Jesús prometió que algunos de sus discípulos verían vislumbres de ese poder y gloria. Y hoy esa promesa continúa siendo vigente para cada uno de nosotros. Amado Padre Dios, ayúdanos, Señor Jesús, a morirnos a nuestra carne, Señor. Tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos es una tarea ardua y diaria que debemos de hacer. Por eso recurrimos a ti, Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro consolador, Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestra humanidad es imposible, Señor, porque es ir contra la corriente de nuestra propia naturaleza, Señor. Pero confiamos, Señor, que tus planes son más altos que los nuestros, que tú no nos llamas a cuestionar o a dar opinión solo sobre lo que creemos acerca de tu voluntad. Solo oramos, Señor, que nos fortalezcas, Espíritu Santo, para obedecerte, Señor. Fortalécenos para obedecerte, Señor, para creer tu palabra, para caminar en fe, para negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz, Jesús. Te amamos, Señor, te damos gracias por este tiempo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Iglesia, les mando un fuerte abrazo. Recuerden compartir este audio con todas aquellas personas que ustedes tienen a su alrededor que saben que pueden necesitar escuchar esta palabra.